Durante la Edad Media y la Edad Moderna, el ser humano estaba regido por dos principios. Uno de estos principios era Dios y el otro era la fuerza bruta. Pero más adelante, con la Ilustración, llegaría un nuevo principio, la razón. Y no es que los otros dos principios quedaran totalmente marginados, sino que este se vuelve un periodo para que la razón haga oír su voz. En la Edad Media había sido creencia generalizada que las enfermedades de la piel podían curarse con el toque del rey. Característico de la nueva actitud es que cuando una dama pidió al rey Guillermo III que cumpliera esta vieja función, este repuso: Dios os dé mejor salud y más sentido. A pesar de que los frutos del racionalismo se volvieron una propiedad común para los de la clase media, la razón, en el vocabulario del siglo XVIII, no significó en absoluto una fría intelectualidad, sino que esta, a su vez, fue considerada una facultad mental compartida para todos aquellos que elegían cultivarla. Si bien el siglo XVIII trajo consigo las revoluciones sociales, el siglo XIX haría su entrada a la historia como la era de la revolución del individuo. Es la época de la emancipación del individuo, el momento propicio para que el ser humano alcance la cima de sus capacidades, aunque en medio de una oscura atmósfera. Desde 1750, en España, había iniciado el prerromanticismo, caracterizado por el sentimentalismo, el elogio a la vida sencilla y la melancolía. Este obedeció a su vez a la influencia inglesa y tomó de ella su gusto por las imágenes naturales, la noche, la no civilización y los temas de tono patriótico. Pero, en medio de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial Inglesa, yace en España el estado de mayor postración de su historia, sin la base socioeconómica burguesa que da coherencia y sentido a este periodo, y lo que es peor aún, con un muy significativo bloque de rasgos feudales, producto del fracaso imperialista. A pesar de los diferentes antes, la razón apuntaba a la búsqueda de formas expresivas y sentimientos de suficiente universalidad y validez para ser aceptados por todos los partidarios del buen juicio y del buen gusto. En la base de la riqueza y la de la educación, la clase media pudo ascender e imponer la antigua autoridad y privilegios de la aristocracia. Por medio de la fuerza obtenida por el conocimiento, los antiguos resabios de superstición, intolerancia y temor comenzaron a desaparecer. Los ideales de libertad definidos por los hombres de razón terminaron por quedar incorporados en la Declaración de Independencia norteamericana de Marxismo y realismo español, siglo XVIII y XIX en España. Los movimientos políticos y militares, la división social, la multiplicidad de constituciones y regímenes, la inestabilidad y los movimientos culturales y filosóficos contribuyen a hacer de estos siglos unas etapas permeables y movedizas. Jesús se manifiesta en las múltiples tendencias literarias que vienen a lo largo de estos periodos. Entre 1830 y 1850 se desarrolla el romanticismo, aunque hay un rebote entre 1860 y 1875, época de Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. A partir de 1860 se impone el realismo. La poesía y el teatro ceden paso a la novela, que se desarrolla pujante a través de grandes individualidades. El desarrollo de la vida urbana y el creciente poder de la burguesía contribuyen al éxito del género narrativo. El romanticismo en España. En España, la Inquisición y el enclaustramiento económico impidieron el surgimiento de una fuerte burguesía. Por tanto, el romanticismo llegó como una influencia externa o como una moda en el año 1835. Dentro de esto se encontramos la intimidad, que se basaba en el yo, pero sin dejar atrás la amada, la soledad y la libertad. Por otra parte, tenemos el presente, en el que la naturaleza agreste fue el principal objetivo de múltiples imágenes. En ella volcaban los autores su propia sensibilidad, sus temas
1837. Es el maestro del costumbrismo romántico hecho realidad a través de la prensa. Su gran problema fue España y puso todo su empeño en reformar las costumbres que le parecían impropias de la sociedad moderna. Este criticó los espectáculos taurinos por considerarlos bárbaros, al mismo tiempo que atacó sistemáticamente la desmedida ficción de los hispanos a todo lo relacionado con la muerte, como los lutos excesivos y días de difuntos. Larra escribe de una manera directa, expone sus ideas en largos parlamentos o inventa un diálogo de carácter costumbrista. Y quien después de un gran desengaño amoroso o la conciencia de su fracaso como reformador, fue conducido al suicidio cuando tan solo tenía 27 años. El duque de Rivas nació en 1791 y murió en 1865. Ángel de Saavedra, duque de Rivas, nació en Córdoba y se suicidó en Madrid. En 1935, el estreno de la obra teatral Don Álvaro o La fuerza del signo conmocionó en un ambiente cultural madrileño. Don Álvaro es el prototipo de drama romántico. Se mezcla con lo culto, con lo popular, la prosa, con el verso. Reaparece el tema de honor, contenido histórico nacional, inspirado en los dramas de Lope y Calderón. Se rompe con las unidades del lugar, tiempo y acción, se exaltan las pasiones, abunda el misterio, lo nocturno y el paisaje. José de Espronceda, 1808-1842. Fue un escritor precoz y en parte autodidacta. Su poesía es intuitiva, no sigue un modelo fijo. Aunque la crítica conoce su deuda con Byron, el conjunto más variado de sus poemas apareció en 1840. En él canta su amor por la libertad, canto del cosaco, canción del pirata, cierta tendencia al humanitarismo más dieciochesco que romántico, el mendigo, el verdugo o bien poemas de circunstancias, productos de una brillante improvisación. En 1840 aparecen sus dos obras mayores. Pertenecen a la poesía narrativa, las más hermosas y perfecta modelo de las inquietudes románticas. Es El estudiante de Salamanca, aparatosa y trascendente, demasiado ambiciosa, parece El diablo mudo. De la extensa producción dramática de José Zorrilla, cabe destacar El zapatero y el rey, 1841-1842, que trata en torno a la figura del rey Don Pedro, el famosísimo Don Juan Tenorio, 1844, que es la vocación romántica del mito de Don Juan, y Traidor inconfeso y mártir, de 1849, que trata acerca de la leyenda nacida a raíz de la muerte del rey Don Sebastián de Portugal. Gustavo Adolfo Bécquer, de vida libre y apasionada, nació en Sevilla en 1836 y murió en Madrid en 1870 a los 34 años de edad. Era un espíritu sensible, aficionado a la pintura y a la música, quien encontró en la poesía el medio más fiel para reflejar la riqueza de su mundo interior. Su única obra poética es Rimas, publicada en 1831, delicado y revolucionario cancionero, donde el hombre ha vertido sus ideas sobre la poesía, la mujer y el amor, la soledad y la muerte. En prosa dejó un conjunto apreciable de leyendas, donde se dan la mano el misterio, el amor, la muerte, el paisaje y la inquietud por el más allá. Dentro de la lírica romántica española, las rimas de Bécquer son tan reconocidas como los poemas de amor de Neruda. Benito Pérez Galdós y Leopoldo alias Clarín. El primero, dentro del realismo, tiende a actitudes estéticas e idealizantes. El segundo acepta Juan Valera, 1824-1905. Nació en Cabra, provincia de Córdoba. Por su condición de diplomático viajó por casi toda Europa y América. Dominaba las lenguas clásicas y casi todas las modernas.
Fue aficionado a la filosofía, buen lector y hombre mesurado en sus críticas. Espíritu refinado, se le considera el escritor aristócrata español del siglo XIX. Su más famosa novela es Pepita Jiménez, de 1874, bella historia amorosa vivida en un pueblecito andaluz entre un seminarista y una viuda joven. Valera fue un genial autor de cartas, prueba de ello es su extenso epistolario. Benito Pérez Galdós, 1843-1920, canario de nacimiento y madrileño de adopción. Está considerado como el novelista español más importante después de Cervantes. Ningún aspecto de su tiempo escapó a la mirada de este profundo observador. Él hizo por España lo que Balzac había hecho por Francia. Comenzó haciendo novelas de tesis, polémicas, todas, en un deseo de hacer un estudio de los males que aquejaban a España. La existencia de dos corrientes, la tradicional y la liberal, excruzadas en luchas religiosas, sociales y políticas, dan origen a Doña Perfecta en el año 1876, Gloria en el año 1877, Marianela en el año 1878, la familia de León Roth en 1878 y Nazarín en 1895. Leopoldo Alas Clarín, 1837-1901, catedrático de Derecho, periodista, crítico, poeta, dramaturgo, novelista y ensayista. Está considerado uno de los escritores más ocultos de su época. Su fama se reduce hoy a una novela extensa de la crítica más responsable, considera una obra maestra. La Regenta, 1884-1885, visión implacable de la vida provinciana observada a través de una ciudad concreta.